10 de septiembre, hoy día, la víspera de un nuevo 11, un día de memoria, un día fundamental de nuestra historia y de todas las discusiones, los debates, pero también de la justicia que tenemos pendiente, de la verdad que tenemos pendiente, del trabajo que como país y también como feministas tenemos aún por hacer y por recuperar. Y queremos compartir este día jueves nuestro nuevo debate. Porque sí, cambiamos de día, porque mañana es 11, pero porque también los viernes han vuelto a ver las calles de Santiago y la Plaza de Dignidad pobladas de nuevo, con la gente que desde hace ya casi un año, la gente como nosotras, como nosotros, está tratando de construir un nuevo pedazo de historia. Entonces, aquí estamos en Debata, ahora los días jueves a las 7 de la tarde, en las redes sociales de La Morada, pero también en el Twitter y en el Facebook de Radio Tierra, pero también en las redes sociales de Fortín Mapocho, que es desde hoy también nuestro aliado en este trabajo, en este proyecto, en este desafío de volver a juntarnos en esta Radio Tierra, la Radio Tierra de siempre, la radio histórica de siempre, en este gran proyecto de hacer morada y tierra. Y estamos con Kiana Lorenzini, psicóloga, fotógrafa, comunicadora, y con Javiera Mansi, socióloga y vocera de la coordinadora 8M. Hola Kiana, hola Javi. Hola chiquillas, muy buenas tardes y también, bueno, a quienes nos están escuchando hoy en esta víspera del 11 de septiembre. Hola, aquí estamos como panelistas estables, siempre contigo, Mancha, es un honor que tú nos presentes siempre. Bueno, también me podrán presentar ustedes de vez en cuando, pero bueno, presentemos el programa, este debata, nuestro programa feminista, de debate feminista, para compartir lecturas, para cruzar miradas, para debatir ideas, posiciones frente a la contingencia, pero también hoy, sobre todo, frente a la historia, frente a la memoria, porque es un programa feminista, una tribuna para mujeres, para disidencias, para encontrarnos en nuestras diferencias, pero también en nuestros deseos, en nuestras rabias, ¿por qué no? En nuestros desvelos. Para En nuestras discutir. voces. En nuestras voces también, por supuesto, Sí, pues. pero bueno, hay que trabajar un poco más para eso, para darle lugar a eso en este contexto político, social del país. Pero sí, toda la razón porque queremos hablar de la vida entera, en debate feminista, debate de debatir y debata en la casa, como lo hemos visto. Así que bueno, les propongo que comencemos como lo hemos venido haciendo, dando una mirada a lo que ha pasado estos días. Hoy es 10, es la víspera del 11, yo creo que eso es lo que más nos convoca, pero no quería dejar de mencionar que hay cuestiones importantes y bastante graves que han ocurrido también durante la semana. Y en primer lugar, ha habido en esta semana una cantidad de situaciones de violencia hacia mujeres que es impresionante. En un solo día se reportaron 3 intentos de femicidio en distintas comunas de Santiago con el mismo método. Intentaron quemar a 3 mujeres en 3 lugares de Santiago. Afortunadamente, pero no solo por fortuna, sino también porque hemos podido ir construyendo redes, fue posible evitar esos asesinatos. Sin embargo, en esta semana que ha pasado, hemos también sido testigos de 3 femicidios que sí lograron eh, realizarse, lo que me parece gravísimo, en distintas situaciones. En un caso, en un campamento gitano eh, que fue dentro de la misma comunidad, es decir, a pesar de la cercanía y de las redes existentes, se produjo este asesinato. Bueno, es decir, en una semana 3 mujeres muertas solo por razones de género
lo que me parece gravísimo. No sé si ustedes también lo vieron. Sí, sí, yo estoy impactada porque además una sigue escuchando a las autoridades del Estado, a todas, los tres poderes del Estado, que no hay plata, que no hay maneras de implementar cosas mejores, no hay interés por meterse en la ley de violencia que ha estado ahí guateando, no sé cuántos años que se va a hacer una reestructuración a esa ley y no se quiere hacer. O sea, y ahí tienen que ver los legisladores, el gobierno, o sea, el poder ejecutivo y el poder judicial, porque también claro, el Poder Judicial tiene ciertos criterios, ¿no? Porque también tenemos que decir que una mujer apuñaló estos días a su pareja y la dejaron con prisión domiciliaria porque justamente había muchos antecedentes de violencia. O sea, cuando una mujer mata a un hombre en general es por defensa propia. Entonces, ¿qué queremos con estos femicidios? Que las mujeres, para no ser asesinadas, maten a su marido o pareja o pololo antes de que a ellas las maten. O sea, con este tipo de actitudes que tiene el Estado hacia la violencia, en contra de la violencia hacia las mujeres, la actitud que tiene hacia ese flagelo, a esa pandemia que ha declarado Naciones Unidas, la violencia hacia las mujeres y las niñas es una pandemia en el mundo. Y el Estado chileno no se ha hecho cargo, no ha querido tomar nuevas medidas. Métale parche, métele a saludar a los niños que quedaron, a la mamá de la cabra que asesinó el ex marido, etcétera. No se toman medidas. Entonces va a terminar pasando que nos vamos a tener que defender. ¿Cómo? Asesinando antes que nos mate, que es lo que le pasa a la mujer que hoy día se fue presa. Porque Sí, por defensa propia. Entonces eso es gravísimo, porque es un ahora, es cierto, sí. Quiero decir que eso es una señal, lo que pasa con esa mujer que termina matando al marido antes que la mate él a ella. Sí, así ahora, eso las mujeres. Yo creo que es cierto y es súper importante lo que tú dices, pero lo quisiera resituar. Yo no creo que acá haya una guerra entre los asesinatos hacia las mujeres, los femicidios, digamos, y las mujeres que van a matar para defenderse. Yo creo que más bien... No he dicho eso, estoy diciendo, Pancha, no he dicho eso, no estoy diciendo que hay una guerra. Lo que estoy diciendo es que lo que termina pasando en muchos casos es que para evitar, como el Estado no se hace cargo, para evitar que te maten, tienes tú que terminar de matando. Fíjate que hay estadísticas que dicen que la mayoría de las mujeres que asesinan a hombres es en defensa propia. Sí, a eso era lo que yo iba, que hay pocos casos, pero justamente lo que encontramos es exactamente ese punto, que las mujeres que son sancionadas o encarceladas por cometer un asesinato, el gran porcentaje es en situaciones de autodefensa, es decir, encontramos historias de violencia larguísimas detrás de cada uno de esos crímenes que en realidad son cometidos en defensa propia. Pero me parece súper importante entender, en primer lugar, lo que tú dices. Acá hay un Estado que ha sido completamente ineficiente, deficitario, que no ha respondido a los compromisos internacionales que ha tomado, porque la violencia es una pandemia, no solo hoy día, no solo desde marzo y no solo desde hace 10 años, desde hace muchísimo tiempo, y es por eso que existen acuerdos y tratados internacionales que Chile ha suscrito. Sin embargo, no ha estado nunca a la altura de poder cumplirlo, y así lo han hecho ver los distintos organismos internacionales. En ese sentido, yo quiero, por una parte, recoger esta frase que ha circulado tanto estos meses de pandemia: no tenemos ministra, y no hemos tenido ministra durante mucho tiempo. Pero además quisiera agregar a lo que tú planteas la consideración de que acá hay un problema que también no es solo chileno. O sea, estamos en un continente, estamos en un mundo, estamos enfrentando una etapa que se caracteriza también por una arremetida muy importante de los fundamentalismos, del fundamentalismo económico, sin duda, que nos tiene bastante acorralados,
pero también del fundamentalismo ideológico, religioso, etcétera, que quiere poner o relativizar, digamos, las cuestiones mínimas que debieran sostener una convivencia paritaria. En ese sentido, me parece también que es súper importante entender que acá estamos frente a un problema del Estado, pero también frente a un problema que nos atañe a todos. O sea, que cada vez que encontramos un acto, una acción fundamentalista, sea en el Parlamento, sea incluso en la sociedad civil, en fin, en el mundo político, estamos frente a uno de nuestros principales desafíos y me parece frente a uno de nuestros principales factores de riesgo. Es decir, cada vez que una autoridad se equivoca, hace un chiste de mal gusto, utiliza un humor que en realidad es violento, se hace cómplice activo y no pasivo de cada uno de los femicidios que sufrimos en este país día a día, pero también de lo que ocurre a nivel regional en nuestro continente. Entonces yo diría... Pancha, sobre Javi, eso mismo, yo creo que, bueno, un par de cosas, ¿no? Como esto nos llama a estar en alerta. Nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones como una alerta feminista, ¿no? Una alerta frente a nuestra vida, nuestro deseo de seguir viviendo, pero también de tener otra vida. Y me parece que lo que estamos observando hoy, y como tú bien decías, como la complicidad del Estado evidencia una vez más algo que también hemos dicho. El Estado no nos cuida. Nunca lo ha hecho, nos cuidamos entre nosotras y hoy día la necesidad de seguir construyendo estas redes en las que nos vamos organizando para sostenernos, para resguardarnos, porque lo que estamos viendo es una cultura también que sostiene la impunidad de estas formas de violencia y que se sostiene también sobre este continuo, como tú señalabas, este continuo de violencia patriarcal, donde vemos las expresiones más como brutales, como las son las de un femicidio, pero que sin duda está sostenida sobre una impunidad también que está sostenida en esta como permanente complicidad, en todos los silencios, en todos esos chistes, en cada vez que se le pregunta qué habrán hecho, ¿no? Creo que nos va a llevar un poco la conversación que vamos a tener después con Claudia sobre cómo se sostiene también este pacto de silencio patriarcal sobre el que se sostienen estas posibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que sucede que sea posible que llegar a un punto en el que una mujer tenga que defenderse por su vida, ¿no? A ese nivel, ¿no? Y cuáles son todos los silencios, todas las complicidades que sostienen esas situaciones extremas y cuáles son las que yo creo que hoy nuestra tarea como feministas sin duda es ir rompiéndolas todas y cada una, ¿no? Tanto en la versión más quizás como cotidiana de la sobremesa, del chiste, de los comentarios misóginos que hemos escuchado también recientemente, como tú bien decías, desde las autoridades del Estado, de las políticas del Estado. Entonces sí, yo creo que esto es sin duda una expresión más de esta alerta en la que hoy día estamos y que no podemos, y que tenemos que poder no solo visibilizar, sino también saber decir y denunciar cuáles son las condiciones que la hacen posible. Y que no es un caso, no solamente son casos extremos, pero no son casos aislados de toda una estructura de condiciones que las hacen posible. Yo creo que ahí muy claramente lo ha dicho siempre la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿no? No son personas enfermas las que hacen esto. así Son es. hombres. Yo creo que eso es súper importante. Acá no estamos frente a una excepción, a un caso excepcional, no. Estamos frente a una situación de violencia y un tipo de delito completamente naturalizado y que permanece además en la mayoría de los casos en la impunidad, que no cuenta con medidas efectivas que permitan prevenirlo, pero que además es el punto cúlmine de historias de violencia que son largas, que han sido invisibilizadas. En el caso, por ejemplo, de la mujer gitana que fue asesinada, hay un montón de otros antecedentes que nos indican que ella estaba viviendo un maltrato extremo desde hace largo tiempo. Estaba desnutrida, en fin, tenía un montón de signos. Había sido violada en numerosas oportunidades. Exactamente. O sea, realmente detrás de cada femicidio lo que hay es una historia larga, terrible, dolorosa y en la impunidad de violencia que finalmente se consuma ahí. Ahora hay otro tema que ha ido mejorando, pero ni cercano a nuestra necesidad. Y yo creo que es la intolerancia total de los hombres a estos hechos.
Yo creo que la voz de los hombres todavía no se escucha suficientemente condenatoria por un hecho de una cierta identificación que tienen con el femicida. O sea, si dice un cartel lesbiana mató a su pareja, yo no pienso, no me imagino que soy yo. En cambio, si tú al hombre le hablas de un femicidio y dice hombre femicida, no sé qué, al tiro se ponen a la defensiva. No todos los hombres somos femicidas. ¿Entiendes? Yo no digo, no todas las lesbianas matamos a las parejas. No, porque una no se identifica. Ellos tienden a desidentificarse con los femicidas, tienden a sentir que les están hablando a ellos. Algunos ya se han separado y han logrado seguir conviviendo con este patriarcado que tienen integrado que ellos son violentos, porque ellos también tienen integrado que ellos pueden ser posibles femicidas. Yo creo que va por ahí la cosa. Hay un pánico y que por lo tanto se defienden. No han hecho el proceso de que no necesariamente, que eso es una cosa que el patriarcado les instaló. Entonces yo creo que mientras los hombres no condenen públicamente los femicidios, también es una cosa que impide que avancemos, porque la mayoría de nuestras autoridades, las que tienen que tomar las decisiones en todos los poderes del Estado, son hombres. Entonces estamos en un círculo vicioso. O sea, los que toman las decisiones son hombres, pero además yo creo que es súper importante, y no solo no está de más, sino que es el momento de empezar a recordar que los acuerdos básicos que nos rigen como sociedad han sido siempre tomados por hombres, y por bastantes pocos hombres. Estoy pensando en la Constitución. Estoy pensando que por primera vez en la historia enfrentamos un proceso constituyente que implica la posibilidad, y en este caso incluso la obligación que hemos ganado como feministas, de que esa Constitución sea escrita paritariamente. Por primera vez en la historia de nuestro país y del mundo. Y del mundo va a ser escrita paritariamente, y por primera vez en la historia de nuestro país va a ser escrita de manera participativa. Eso depende, por supuesto, de todos nosotros. Ahora, a mí me parece también que en ese sentido es una violencia de Estado instalada y estructural la que hace posible el ejercicio de cada acción particular de violencia. Por una parte, porque la violencia de género y la violencia hacia las mujeres está presente hoy día en estas acciones criminales, pero el Estado también, yo diría, se hizo visible tardíamente, pero se hizo visible por primera vez de manera extrema en la época de la dictadura, en las formas de ejercicio de violencia y de tortura que se hicieron en esa época y que hemos ido conociendo poco a poco. Es decir, la violencia de género en todas sus manifestaciones, en la violencia sexual en contextos de tortura, en el femicidio, en lo que ha ocurrido recientemente, el año pasado, que lo hemos conversado también en otras ocasiones, cómo la violencia sexual hacia las mujeres sigue siendo una forma de violencia política actual, hoy día. Es decir, se ha transmitido también a lo largo de la historia, a lo largo de los años, formas de violencia que están estructuralmente atadas a un Estado que ejerce violencia de Estado, a un Estado que deja en la impunidad esos crímenes de Estado, y a un Estado que, como decías tú, no se hace cargo de proteger, sino todo lo contrario. Y en ese sentido, para hacer un lazo con lo otro, bueno, otra cosa tremenda me parece que ocurrió en la semana es que quedó en libertad el carabinero que está imputado por el disparo que dejó a Fabiola Campillay ciega, digamos, me parece. ¿Cómo? La lacrimógena que le llegó a los ojos. Sí, claro, el disparo de la lacrimógena, pero quedó en libertad, digamos, nuevamente. Es decir, me parece que son violencias que están profundamente imbricadas, anudadas, que un Estado que ejerce violencia en vez de proteger, evidentemente es un Estado que no se hace responsable de ninguna de las manifestaciones de la violencia de género que existen hoy día y nos deja en una situación de riesgo tremendo. Oye, yo quería agregar que a Fabiola Campillay le quitaron 3 sentidos, no solo uno. Es cierto. El gusto, el olfato y la visión.
que no es menor. O sea, ustedes se imaginan no ver nunca más, se imaginan no sentir un sabor nunca más, se imaginan no sentir un olor nunca más. ¿Con qué te vaya a orientar? Con el oído. Bueno, no es menor. No es lo mismo que quedar solo ciega. Bueno, No. pasemos a nuestra segunda, yo creo, noticia del día, de la semana, con Javier Amanzi. ¿Cómo estoy como locutora de fútbol? Sí, como tratando de ponerle un tono un poco más alegre, porque la vida es difícil, es cierto, pero sí. Sí, Claro, pues hay que ponerle, si no con todo, si no va qué. ya, vamos animándonos un Vamos, poco. Javier Amanzi, dale con la noticia que nos traes hoy día aquí, ¿Qué a te parece Radio Tierra, la radio aterrizada. Me encantó. Yo quiero ver ese partido de fútbol con la quena de locutora. Bueno, tiene mucho que ver con lo que veníamos diciendo, ¿cierto? Porque cuando decimos, bueno, el Estado no nos cuida, el Estado básicamente ha sostenido la impunidad respecto a la violencia política sexual, respecto a la violación a los derechos humanos. Bueno, ¿qué está haciendo, no? ¿Qué está haciendo este gobierno criminal en este momento? Está levantando una agenda represiva. Lo que vimos esta semana particularmente fue el rechazo en la Cámara de Diputados de la ley de infraestructura crítica, ¿no? Y quisiera referirme un poquito a lo que significa o a qué es lo que está pasando con esto. Quizás lo primero que hay que tener presente de este proyecto que presenta el gobierno fue que se le puso urgencia a partir de las negociaciones entre el Ejecutivo y los gremios de camioneros que hicieron el paro patronal. O sea, tal como veníamos diciendo hace un par de semanas, ¿cuáles fueron las consecuencias del paro de camioneros? ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese día en que los camioneros, como no lo han hecho casi ningún gremio de trabajadores, ni las asociaciones, por supuesto que mucho menos las trabajadoras de casa particular, que además hay que decirlo, lograron además ser incluidas dentro de en el seguro de cesantía gracias a la lucha y su unión? Gracias a su lucha y no gracias a la intervención de la ministra del Trabajo, hay que decirlo. Obvio. Estoy de acuerdo. Hablemos de la carita de pava después, ya. Pero lo digo porque ellas lo decían, ¿no? Este gobierno se sienta con los camioneros. Con ellos se sienta a negociar y estos son parte de los resultados de esa negociación. Y el contenido, bueno, en lo más concreto, el día de ayer en la Cámara de Diputados no se llegó al quórum necesario para poder aprobar esta ley, con lo que se va a la comisión mixta. Pero quisiera referirme también a cuál es el contenido de esta ley de infraestructura crítica. Y quizás lo más grave que aparece en este proyecto es que que es uno de los primeros puntos, que es previo al informe de la ANI, el presidente puede disponer de que las Fuerzas Armadas protejan infraestructura crítica. Y ahora, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es infraestructura crítica? No sabemos. No se sabe qué es infraestructura crítica. Ahora nosotros lo sabemos en realidad. Nosotros casi todo. Casi todo. Colegios, hospitales, o sea, casi todo. La puerta de tu casa, o sea, casi todo. Un centro comercial, una tienda. Claro, podríamos hacer como preguntarnos, ¿no? ¿Verdad que casi todo? Público, ¿qué es infraestructura pública para este gobierno? ¿Qué es lo que amerita, básicamente, poner de disposición las Fuerzas Armadas para la protección, ¿cierto?, de este así llamada infraestructura crítica, a costa de lo que ya sabemos que hacen las Fuerzas Armadas cuando se dispone a proteger la propiedad, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que está sucediendo hoy, porque ¿qué es lo que significa además? Yo quiero como precisar esto que me parece también clave. 45 días después de que se promulgue esta ley, si es que esto sucede, por supuesto, el Ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley que indique qué es la infraestructura crítica, digamos, 45 días después de esto, con un plazo de 1 año para su promulgación. Mientras no se apruebe esta ley, el Ejecutivo podrá definir, mediante decreto supremo, qué entiende por infraestructura crítica. O sea, esto es como una carta, pero así... En blanco. Total, como un gesto evidente de autoritarismo que va a tener una facultad con la que el Ejecutivo va a poder disponer de esta posibilidad, ¿no? Que es la que dijimos, es el mismo 18 de octubre cuando Piñera decreta cierto estado de emergencia y saca a los milicos y una vez dice, bueno, todo este así llamado relato de nunca más, nunca fue, y aquí vuelven, y no solo vuelven, y lo hemos visto ahora en la pandemia, normalizada la presencia militar, sino que está disponiendo ya de las posibilidades de que esto sea una situación que no
que pueda repetirse y recurrir de manera permanente. Entonces, Sí, o sea, es gravísimo porque justamente yo creo, Javi, que es también un paso más, una señal más en el sentido de lo que comentábamos, lo que hemos comentado en estos programas. Aquí hay una estrategia política dirigida hacia los próximos meses, hacia el plebiscito y hacia adelante, que es una campaña del terror en todos los niveles en que han podido irla articulando, digamos. Desde el valerse de la pandemia para instalar prácticas que estaban bastante desterradas, como el toque de queda, digamos. O sea, ojalá alguien pudiera explicarme por qué la pandemia está relacionada, por qué el toque de queda es una medida de protección, para qué, para quién, digamos. Pero efectivamente, desde el año pasado hasta el día de hoy, y probablemente en los meses que nos quedan, en el mes que nos queda hasta el plebiscito y hasta las futuras elecciones, vemos medida tras medida que va intentando profundizar una política del terror, diciendo acá no hay posibilidad de vivir tranquilo si no es bajo condiciones de extremo autoritarismo. Y eso vale para la infraestructura, o sea, para la infraestructura crítica, vale para la Araucanía, vale para las protestas. Es decir, estamos sometidos a algo que parece tremendamente arbitrario, pero que en realidad se constituye, me parece a mí, como una campaña tremendamente orquestada, dirigida, sostenida, en fin, en distintos niveles, para intentar contraponerse a la fuerza que ha alcanzado la voluntad popular, que es la palabra que recuperamos el programa pasado, la voluntad popular, no de la ciudadanía, no de la gente, no, la voluntad popular de reescribir la forma de vida que queremos tener. Ahora, yo agregaría a eso que a mí me recuerda mucho las leyes de amarre de la dictadura. Siento que están sacando una serie de leyes represivas que, como ellos se van en un año, quieren dejar las leyes puestas, instaladas, que además se utilizan en la forma más arbitraria que yo he podido ver. O sea, yo creo que nunca había visto cosas como pedirle el carnet para hacer ¿cómo se llama esta cuestión? Cuando te piden control de identidad, control de identidad. El control de identidad, que te lo tienen que hacer en el lugar que tú estás. No te pueden llevar al carro policial, te lo tienen que hacer ahí mismo. Y llevarse a la gente y meterla adentro y llevársela presa sin estar haciendo absolutamente nada, o meterse a un SAPU, o sea, a un consultorio, a hacer control de identidad a las personas que están trabajando adentro del consultorio. O sea, aquí se traspasan todos los límites aprovechándose de estas famosas leyes que lamentablemente hasta nuestros propios, y asumo porque soy de un partido político del Frente Amplio, hasta nuestra propia gente la firmó. Avaló y firmó. Avaló y firmó. Entonces ya sabemos que cualquier ley que es represiva no se queda ahí, sino que por los agentes del Estado que tenemos, ¿ok? Siempre se sobrepasa 1000 veces, o sea que lo que sea un cachito así, estamos imaginándonos, como decía Mansi respecto de la infraestructura crítica. Parece que vamos a ir a algo. Me avisa la Vamos a ir a algo, estamos en algo. Yo, claro, creo que ahí efectivamente me critican, a mí me critica un poco la Kenia porque dice que a mí siempre me gusta cerrar la idea, pero me gusta cerrar la idea, ¿qué lo voy a hacer? Entonces quiero cerrar la idea de Kenia. Hasta ir a nuestro próximo... Quiero cerrar la idea de Kenia en el sentido de que, claro, acá estamos frente a esta embestida autoritaria de leyes de amarre que yo creo que son difíciles de concebir así porque igual tenemos plebiscito, tenemos nueva constitución, es decir, están sembrando migas de pan, digamos, que volarán. Que demoran como 3 años las constituciones, guachita. Pero, sí, bueno, por supuesto, pero yo creo que acá hay una pugna, una tensión entre dos proyectos, al menos dos proyectos de sociedad, que es lo que está ardiendo en el país.
Y en ese sentido es que nos ha parecido muy importante traer a la memoria otros momentos de tensión, pero que han sido, al contrario, tremendamente productivos, tremendamente libertarios y tremendamente democráticos. Y entonces ahora sí vamos a ver un material, un bellísimo material audiovisual que nos recuerda otras épocas. Las reuniones eran casi siempre allá en el fondo, donde nosotros vivíamos, porque allá estábamos en toma. Ahí surge la idea entre los mismos campesinos de poder vender los productos directamente a los consumidores, sin pasar por intermediarios. Se pensó en el matadero que estaba abandonado. Había que aprovechar ese espacio grande donde había espacio para exponer la verdura. Ahí podían llegar los tractores con los colosos a dejar las cosas. Era cuestión de atreverse y venir a la toma nomás. El día que fue la toma llovía mucho porque era en invierno, pero llegó un montón de gente, venían de distintos fondos que también sabían. Se había conseguido las llaves, por eso no fue difícil entrar. Luego llegó Carabinero, pero no pasó nada. Yo estaba con la chica Pamela, que era del MIR, y nos quedamos en una fogata grande que hicieron los campesinos en uno de los galpones de cemento. Hacía frío, pero ahí dormimos. Al principio los mismos campesinos atendían, pero después pusimos cajeras, organizamos los mesones donde se ponían las verduras. Yo me fui a vivir a lo que eran las oficinas del matadero. Ahí pusimos mi casa porque éramos los cuidadores. Poco antes del mes de la toma ya llegaban cantidades de productos, verduras, conservas de la Copihue y de Perlá. También llevaban huevo y pollo. Se hacían unas tremendas filas de gente, todos contentos, daban las gracias. La gente salía con los carros llenos y con las matas de acelga que le pasaban de la cabeza. Y uno disfrutaba de eso, así hasta que llegó el golpe. Escuchamos la radio y vimos que andaba un avión grande. Chuta, no sabíamos qué hacer. Yo estuve ese día hasta las 7 de la tarde. Ahí llegó la chica Pamela y me dice: compañera, usted tiene que salir de aquí. Nos fuimos juntas del matadero, escondiéndonos del helicóptero porque era toque de queda. Finalmente nos tuvimos que ir y el mercado no volvió a funcionar. Después hicieron un mercado por la orilla del estadio, pero no fue lo mismo, tampoco el mercado que hay ahora. En eso hay fines de lucro, no como el mercado campesino de nosotros, que nosotros habíamos hecho. Ese tiempo fue bonito, muy hermoso. Bueno, una imagen es un pedacito de memoria, un pedacito de historia tremendamente importante, lindo como dices tú, sí, pero tremendamente importante en un día como este que nos da un respiro también, que nos da un respiro, el respiro de la memoria, el respiro de saber que podemos siempre cambiar y volver a cambiar nuestra historia, que no estamos condenados a seguir bajo este régimen asesino muchas veces, asesino de mujeres, femicida, pero también asesino de la protesta y de la manifestación social. Presentamos este video que es un material de un espacio muy importante en nuestro país, de Londres 38. Habíamos invitado, y así lo dijimos en nuestras redes, a Gloria Algueta. Ella lamentablemente no pudo estar porque tuvo un problema, pero está con nosotras Claudia Marchand, que es también de Londres 38. Y bueno, te agradecemos mucho que estés acá y nos gustaría que
comenzaras contándonos qué es Londres y que contaras un poco la historia para todos y todas quienes eh, han ido conociendo la historia a lo largo de su vida porque no la vivieron directamente o porque, bueno, no saben exactamente de qué se trata. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente venía Gloria, mi compañera, pero tuvo un problema personal, así que aquí apechugando a último minuto va a estar con usted en este programa importante. Así que le agradezco a todas la invitación para Londres 38 Espacio Memoria, que es una casa que está en el centro de Santiago. Me imagino que los auditores de estos medios sabrán más o menos de qué estamos hablando, pero nunca es falta recordarlo, ¿cierto? Es una casa que era del Partido Socialista antes del golpe, que fue quitada por la DINA y asignada a la policía política del régimen de Pinochet, y desde donde desaparecieron, hasta donde nosotros sabemos ahora, o fueron ejecutados o murieron a causa de las torturas, 98 personas. Así es. Yo quisiera preguntarte, aprovechando que estás contando eso, Claudia, hay en nuestro país sitios de memoria, que no es lo mismo que memoriales, que no, en fin. Londres es un sitio de memoria, tal como ocurre con otros lugares, con la Villa Grimaldi, en fin. Y un sitio de memoria se caracteriza justamente porque es un lugar que fue utilizado por la dictadura para torturar personas, ¿verdad? Y en ese sentido un sitio de memoria viene a recordar y a marcar ese espacio en concreto donde hubo personas que fueron asesinadas, torturadas, etc. Existe también otro sitio de memoria que en realidad está en disputa, que no ha podido recuperarse, que es lo que se llamó la venda sexy, para contar, digamos, la diferencia en qué consiste. ¿Y cuál es el trabajo que ustedes han hecho ahí? Sí, bueno, quizás lo primero, y antes de conversar quizás un poco lo que usted la estaba escuchando en la primera parte respecto a la impunidad, que nos parece fundamental hoy día, de volver a traer ese tema, pero en relación con el video que vieron, quizás mencionar justamente que Londres 38, desde que se constituye, es decir, es un sitio marcado evidentemente desde los primeros años de la dictadura, que los familiares lo marcan, como un lugar en donde desaparece, donde por última vez se ve a sus familiares, a sus compañeros. En ese proceso largo nosotros logramos recuperar con varios otros colectivos la casa, y siempre nos planteamos la necesidad de una memoria grande, de una memoria de ampliar lo que nosotros llamamos el marco temporal de lo memorable, y ir justamente a las historias previas, a las historias que hicieron, que nos permiten entender por qué se produjo el golpe militar, qué fue lo convocado para que se produjera ese trauma o ese golpe, esa violencia política que conocemos, y que en los años de la postdictadura era donde querían que fijáramos la mirada, que miráramos del 73 al 90, y nosotros dijimos no, tenemos que mirar más allá, antes y después. O sea, ampliar el tiempo memorable, lo dijiste de una manera muy precisa, ampliar el tiempo memorable, claro, o el marco temporal de lo memorable, quiere decir entonces que para poder entender lo que pasa ahí es necesario reconstruir la historia que llega a ser posible que esa violencia de Estado acontezca en ese momento, pero que siga aconteciendo incluso después del 90. ¿A eso te refieres tú? Es decir, sacar la mirada de la anteojera que este sistema ha querido instalar para reducir la historia a un periodo específico. Exactamente, y que desgraciadamente, por ejemplo, en el Museo de la Memoria, el marco temporal que se impone. Entonces, bueno, es una discusión larga e interesante, pero que a nosotros nos ha llevado por ejemplo, a trabajar sobre estas historias como las que se mostró del video Trazos de Memoria, que es un proyecto que se realiza a partir de testimonios que se han recogido
en el trabajo de investigación histórica, que es uno de los trabajos que se realizan en Londres 38, para ampliar la biografía de estos 98 personas que su último paso, digamos, de tormento fue Londres 38. Y en ese trabajo de reconstitución, la historia que veíamos de Juanita en el mercado parece campo, pero en realidad es Maipú. En Maipú en los años 70, es el trabajo o la posibilidad, el sueño que significó para esos pobladores en un lugar que era todavía tenía mucho agrícola, cierto, urbano agrícola, de construir espacios de distribución, en este caso directos, de las mercaderías que los campesinos que estaban ahí al mismo lado les entregaban para la comunidad. Entonces, eso es parte del trabajo de Londres 38, porque hay muchos compañeros de ese, que participaron de esa experiencia como militantes de la Unidad Popular o de los partidos en torno a la Unidad Popular o de los cordones industriales que habían en la zona, y nos ha permitido llegar a esos testimonios que uno los ve, los recuerda y se habían ido olvidando. Fenomenalmente, creo, perdón, como para pensar hoy día, en estos días se han visto mucha recuperación de la Unidad Popular, a diferencia de otras conmemoraciones de años anteriores. Y yo creo que tiene que ver justamente con esa posibilidad de soñar que se volvió a abrir, ¿cierto?, con la revuelta de octubre. Sí. Yo no quisiera dejar pasar un segundito, pero no quisiera dejar pasar a propósito del hecho de estar hablando de Londres 38, un nombre, una persona tremendamente importante para la quena, para mí una gran amiga, en realidad, que fue Guadalupe Santa Cruz, una escritora que murió hace algunos años, pero que tuvo también su vida marcada por Londres. Y que de alguna manera buscó la forma de trabajar, de mostrar, de escribir a través de su obra y su literatura. Javi, perdona, te interrumpí, pero no quería dejarlo pasar porque... Muy bien que no lo haya dejado pasar. De eso se trata. También para quienes la hemos leído, muy importante también. Pensaba también, bueno, y ella creo que también encarna esa cuestión, ¿no? Como yo conozco, bueno, a Claudia nos conocemos hace muchos años y también en Londres, como pensaba esto de un espacio de memorias, ¿no? Que es también, y yo lo he vivido muy concretamente como un espacio de luchas, ¿no? Y que me parece que parte de lo que señalabas de cómo hay ahí una posibilidad de pensar una políticas de memoria que rescatan el lugar de las luchas, ¿no? De los horizontes políticos que están detrás de quienes militaron, quienes lucharon, quienes resistieron contra la dictadura, entendiéndolas, y creo que es algo muy interesante que ha hecho Londres, como rescatar su militancia, rescatar sus proyectos de vida, políticos, colectivos, y conectarlos también muy directamente con el presente, ¿no? Y quería preguntarte también sobre cómo han estado, lo que ha hecho Londres, ¿no? Para pensar los vínculos tanto de ayer y de hoy, de las luchas de entonces y las luchas presentes, y cómo se han involucrado en estas, y también cómo conectan, y me parece ahí algo muy clave, ¿no? La impunidad del pasado con la impunidad de hoy, y con la violencia del Estado en dictadura, y la violencia política y presente, ¿no? Y pensando no solamente en la revuelta, que creo que Londres ha logrado hacer como todo un recorrido, ¿no? Como de cosas que han sido polémicas incluso dentro del mundo de los derechos humanos, como señalar que en democracia han habido desaparecidos, ¿no? Entonces, como que parece que hay algo como una política que es también polémica, pero también es por supuesto muy interesante cómo han ido ahí radicalizando un discurso político sobre la memoria que nos permite hoy día, creo, como pensar estas luchas, ¿no? De hoy. Que justamente como la otra mirada que hablábamos del marco temporal era ir hacia atrás, pero también ir hacia adelante o en el presente, sobrepasar el 90 en particular. Y eso nos permitió, yo creo, efectivamente en algún momento ser capaz de mirar nuestra actualidad y denunciar. Creo que fuimos como los primeros que denunciamos como espacio de memoria o del mundo de los derechos humanos la desaparición de José Buenante, que desapareció el año 2005,
Nosotros tampoco lo hicimos inmediatamente, es decir, en el 2011 hicimos una intervención urbana importante en las calles de Santiago con la imagen para dar a conocer el caso de José Buenante, que decimos es un detenido desaparecido porque él fue detenido por carabineros. Y así hoy día llegamos a 4 casos, desgraciadamente, detenidos desaparecidos. Está José Buenante, está Hugo Arispe en el norte, que desaparece desde una cárcel, es detenido, está en una cárcel y de la cárcel se le pierde el rastro. Está el caso de José Vergara, también en el norte, que es un chico que lo van a buscar, que tiene esquizofrenia, la familia le pide a carabineros que se lo lleve porque tiene un ataque, se lo llevan y lo tiran en el desierto y desaparece. Está el caso que sabemos hace poco de Ramón Pacheco, que también había desaparecido, se encontraron recién su rastro, su ADN en unos huesos que estaban en el servicio médico legal. Y hay denuncias, desgraciadamente, de la comunidad migrante, de un ciudadano haitiano, Jan Fedor Luis, que desapareció durante el toque de queda, y todo lleva a pensar que ha sido detenido. Es decir, estábamos bajo toque de queda con las fuerzas militares en la calle, entonces como desaparece hay una denuncia, están recopilando todos los antecedentes. Y hoy día justamente escuchamos, y nosotros lo estamos incorporando en nuestra información de denuncia, el caso de Geraldo Monares en el sur, que también es una persona que la última vez con problemas de enfermedad mental, y que la última vez que se le ve es en una comisaría y después se pierde el rastro. Entonces, poder denunciar efectivamente la desaparición en manos de la gente del Estado, a nosotros nos ha permitido estar permanentemente conectados con el presente. Nosotros siempre hemos planteado que la memoria se construye, que en las visitas que se hacen en la casa, a cada persona que entra, cada joven, cada estudiante que va, se le dice: nosotros no te vamos a meter una memoria en tu cabeza, tú tienes tu propia memoria, somos todos constructores de memoria, construyámosla colectivamente y veamos nuestra realidad con lo que nosotros podemos contar de un pasado, con lo que tú traes de tu propio territorio, y así vamos construyendo efectivamente, pienso yo, y por lo menos bien personal también, pero creo que lo compartimos como proyecto, ese vínculo pasado, presente, futuro. No estamos mirando un momento, ampliamos la mirada y estamos ahí, nos ha permitido vincularnos, como decía la Javi, en el barrio, con la coordinadora 8M, estuvimos presentes participando en los llamados de la huelga 2019 y 2020, es decir, estamos tratando de estar ahí. Y se produjo para la revuelta, yo creo que la combinación es perfecta de que nos convocan a hacer un punto de primero auxilio, y para nosotros era evidente que ese era el lugar, a pesar de que no tiene para nada las condiciones de infraestructura adecuada, pero que era el espacio y el lugar que quería jugar el rol que quería jugar Londres en ese momento tan importante para Chile, y que tiene que ver con las luchas pasadas. Y Claudia, a propósito de... Yo quisiera, Francisca. Ya, bueno, dale. Que hay dos cosas que me interesaría rescatar de Londres 38. Una, que nosotras quienes no vivimos la unidad popular, me parece tremendamente valioso que se rescate la unidad popular. Fue un momento de muchos sueños. El video que se vio es precioso en su contenido porque hay 20.000 historias como esa. Las cooperativas, el sueño, la profundización de la reforma agraria, un montón de cosas, e incluso amigas nuestras que tuvieron la esperanza en esa época de sueño, de alfabetizar, mujeres que se fueron a vivir, que eran
voy a decir, del barrio alto, que se fueron a vivir a las poblaciones llenas de sueños y que hoy día todavía viven, se quedaron allá porque hicieron ahí su vida, su mundo. Eso nadie lo mostraba. Se ha mostrado siempre la parte del derrumbe con mano ajena, por supuesto, pero que se habla poco de la mano ajena, ¿cierto?, de la unidad popular. Entonces a mí me parece que efectivamente el 18 de octubre ha dado la posibilidad de hablar de esta cosa hermosa, que yo siempre le digo a mis amigas del exilio: oye, ustedes no se quejen porque ustedes tuvieron la oportunidad de vivir un sueño único, porque sintieron esa cosa que nosotros nunca vamos a sentir, que hoy quizá hoy día los jóvenes pueden sentir, pero que ya mi generación ya está como con el vicio adentro de que no, de que está difícil que volver a soñar de esa manera. Eso era una cosa que quería decir. Y lo otro es que a Londres 38 le costó mucho pararse, mucho pararse. Yo me acuerdo que entre que costó rescatar Londres 38, una vez que se rescató Londres 38, no se apoyó mucho a Londres 38 económicamente durante mucho tiempo. Yo me acuerdo que un chico hizo una exposición con fotos mías y por dentro Londres 38 estaba bastante destruido. Te quería preguntar si en los últimos años han logrado conseguir recursos para arreglar la infraestructura de Londres 38 y si han podido mantenerse y ir poniendo más cosas para ir haciendo ese otro lugar que también como adquiere y amplía la cantidad de años hacia atrás y hacia adelante, un espacio diferente que tenga cierta, por supuesto, infraestructura adecuada para poder hacerlo. Sí, bueno, nosotros dimos una pelea, decir, esta pelea evidentemente, y nunca hay que dejar de decirlo, la dieron los familiares desde el año 73 en adelante. Es decir, incluso hay uno de los trazos de memoria que cuenta la historia de una mamá que va a golpear ahí a Londres 38 cuando todavía era ocupado por la DINA. Esta es una recuperación de largo aliento. Ahora, efectivamente, nosotros el año 2010 logramos, es decir, en el año 2005 se declaró monumento histórico, han habido varios pasos, hicimos el memorial en la calle cuando la casa todavía no se podía usar, la casa estaba en manos del Instituto Higginiano mucho tiempo, fue regalada hay un decreto de que Pinochet lo regaló. Se recuperó y se hizo un trabajo con varios ministerios, bienes nacionales, el MOP, el programa de derechos humanos y los colectivos que estábamos vinculados a la casa para presentar un proyecto de recuperación de Londres 38. Y en ese minuto, el año 2010, nosotros logramos tener recursos del Estado vía presupuesto, que justamente Piñera en su primer intento trató de sacarlo, pero no pasó. Y desde esa fecha nosotros tenemos recursos para el funcionamiento, es decir, para todas las actividades que realizamos en Londres, además del mantenimiento básico. Pero ahora logramos, hace unos años, conseguir fondos importantes del gobierno regional, el MOP, para un rediseño y conservación de toda la casa, a nivel de arquitectura, de museografía, museología, y estamos de hecho en medio de esta batalla porque se presentó el proyecto de diseño ya bastante armado y necesitábamos la aprobación de la Municipalidad de Santiago, del director de obra, que no quería que se interviniera la casa porque es patrimonio histórico, es decir, monumento nacional como zona típica y recuperando los valores que tienen que ver con la arquitectura y no con los valores que tienen que ver con la recuperación de Londres como sitio de memoria histórica. Y hemos estado dando esta batalla en el Consejo de Monumentos Nacionales, en fin, ha sido, pero estamos entonces en un proceso de diseño de toda la remodelación de Londres, conservación, museografía, arquitectónica, museológica, como decía,
y para conseguir fondos para la implementación en los próximos años. Pero hoy día la casa está en muy mal estado, de hecho el segundo piso no se puede usar, en este momento está cerrado obviamente, pero sigue estando en mal estado como la dejaste de ver probablemente la última vez que fuiste. Ajá, Sí, gracias. hubo de todas maneras gestiones importantes en el gobierno anterior para, entiendo, por parte de la agrupación de sitios de memoria para gestionar recursos de manera más permanente, porque justamente uno de los problemas que enfrentamos es que no podemos quedar al arbitrio de quien en cada momento esté a cargo del Poder Ejecutivo, digamos. La memoria es una memoria colectiva del país que es necesario resguardar y para eso es necesario asegurar los recursos, pero además es la deuda y la responsabilidad histórica del Estado de Chile. Ahora, yo quería preguntarte, Claudia, por una campaña preciosa que ustedes tuvieron, que fue la campaña por No Más Impunidad, Toda la Verdad, Toda la Justicia. Es una campaña muy, muy importante, muy, muy bonita además, muy, muy bien hecha, que justamente se abrió a partir de lo que ocurrió con Punta Peuco, ¿no? Es decir, con este intento a veces incluso logrado en alguna medida, de liberar, de desandar los pocos pasos de justicia que hemos logrado establecer en nuestro país. Y fue tan importante que incluso, si recuerdo bien, en una de las primeras manifestaciones de los trabajadores que hubo en el mall de Costanera Center, lo que ellos hicieron fue tomar las imágenes de quienes se encontraban presos en Punta Peuco para hacerse parte en su propio reclamo como trabajadores, digamos, de esta reivindicación política de memoria social. ¿Qué pasó con esa campaña? ¿En qué están? Etcétera. Y yo quería solo complementar la preguntita, porque bueno, ya vamos a ir como cerrando un poco, pero que me parece dos cosas, ¿no? Como, ¿qué pasa con estos relatos de la impunidad sostenida durante estos 30 años, ¿no? Como la medida de lo posible. Me encanta como el toda la verdad y toda la justicia, porque parece que es como le mira a los ojos como directamente, ¿no? A la impunidad que levanta, ¿cierto? Esa frase célebre de Patricio Elwin, el primer presidente de esta llamada transición, presidente demócrata cristiano. Y junto con eso, para complementar también esto que creo que una tarea, y lo digo también por mi propio lugar de denunciación, los archivos, ¿no? Como que cómo han vinculado también esta idea de toda la verdad y toda la justicia, no más archivos secretos, ¿no? Como que creo que ahí hay una tarea y cómo han hecho implicado necesariamente estas dos como campañas tan importantes que ha levantado Londres. Sí, lo que pasa es que la realidad sigue siendo bastante parecida, los avances son mínimos, se ha dado la idea muchas veces de que ha existido un proceso de justicia, de reparación incluso para las víctimas, los familiares de violación a los derechos humanos, pero los datos son elocuentes, es decir, estamos, ¿cierto?, a 47 años del golpe, a 30 años del inicio de la postdictadura, prefiero decir yo, y de los 1.192 casos de personas detenidas desaparecidas, solo se han encontrado los restos de 140. Es decir, estamos hablando de un 10%, un poquito más de un 10%, ¿cierto? De los 1.500 agentes procesados hay apenas 212 condenas. 212 condenas. Procesos que se iniciaron, ¿cuándo? Se iniciaron 30 años después, 20 años después, y entonces es una situación que evidentemente de impunidad total, y no vamos a hablar de los casos, ¿cierto?, de tortura, los 40.000 casos aproximados que reconocen los informes VALE 1 y 2 de casos de personas torturadas,
lo que ustedes hablaban también en la primera parte, la violencia política sexual, cómo se ha reconocido eso, el tema de los exonerados, los exiliados, la prisión política. Sobre todo eso estamos igual a 47 años del golpe, a 30 años del inicio de la postdictadura, el retorno a la democracia, si se prefiere. Desgraciadamente, y en eso, bueno, el tema de los archivos, en el caso de la Comisión Valech 1 y 2, que se le puso, ¿cierto? En la 2 se le puso los 50 años de que no se podían abrir los archivos, permite una vez más que no se conozcan, ¿cierto? O que sea muy difícil, porque cada persona tendría que ir a hacer su relato, trabajar a nivel de la justicia con mayor información, que era la información que se estaba dando en esos testimonios. Nosotros estamos participando en una querella por la quema de archivos que fue conocida hace un tiempo atrás también, y que hasta ahora se vio la causa, yo me perdonan, no estoy tan al día, que se vio la causa hace poco, pero no hay avance, se quemó y nada, se perdieron archivos que normalmente el Estado tiene que poner a disposición y guardar durante una cierta cantidad de años, etc. Para nosotros seguir denunciando esta impunidad, y agradezco el pase que hace la Javi, tiene que ver efectivamente con que esa impunidad, para nosotros de toda evidencia, es la que garantiza la impunidad en las violaciones y en la continuidad de las violaciones a los derechos humanos hoy, porque un mínimo gesto para poder obtener garantías de no repetición es que haya juicio, es que la persona, el que va a cometer la violencia sexual, el que va a violar a una mujer detenida, que va a torturar a alguien detenido, tiene que pensar que tiene consecuencias. Y la impunidad de los crímenes, nosotros decimos la impunidad de los crímenes del pasado o de la dictadura, garantiza y avala la violencia que estamos viviendo hoy día, tal cual, lo que ustedes mencionaban de Fabiola Campillay, de Gustavo Gatica, Camilo Catrillanca, en fin. Por eso también me pareció una campaña muy bonita, también porque la encarnar, o sea, me parece que son palabras clave, nada de lo posible, toda la verdad y toda la justicia, pero me pareció también muy importante que la encarnaran personas jóvenes, que no necesariamente vivieron durante la época de la dictadura, pero que se hacen de esos nombres, de los nombres, y de la exigencia de esa justicia y de esa verdad, hoy día, a propósito de sus propias luchas laborales, en su precariedad económica, en fin. Y me parece que esa es una gran labor de memoria, como decías tú, ¿no? En el sentido de que la memoria no tiene que ver solamente con lo que ya ocurrió. Eso que ocurrió está aún ocurriendo, no solo porque ocurre lo mismo, sino que porque estamos todavía reescribiendo esa historia. Bueno, queremos agradecerte mucho, Claudia, por estar con nosotras hoy día. Gracias, Claudia. Y por traernos un pedacito de memoria. Es como, yo les quería decir algo que estábamos hablando de infraestructura crítica al inicio, ¿cierto? Como de esta así llamada infraestructura crítica por el gobierno, pero si hay algo que todavía resiste son estas infraestructuras sensibles, y yo creo que Londres es una de esas infraestructuras sensibles que hay en el centro de la ciudad, y que así sea, que siga existiendo por mucho tiempo más, y quienes la han sostenido, así que me parece que es una lucha que sostienen dentro de ese espacio, pero también por fuera, con las campañas, las acciones relámpago, así que nada, muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo, una súper bonita imagen, Javi, o sea, esa es nuestra infraestructura crítica, la infraestructura de la que tenemos memoria. que proteger nosotros y no los milicos. Exactamente, por supuesto, incluso de ellos. Y para, bueno, te agradecemos que hayas estado acá, y queremos despedirte, no el programa todavía, despedirte a ti, con otro trazo de memoria, con otro pedacito de memoria. Muchas Me enrolé en los equipos de resistencia después del golpe.
el momento en que estaba todo desarticulado. Después que levantaron el toque de queda, hicimos las primeras pegatinas de unas estampillas y las fuimos a pegar al regimiento de infantería de San Bernardo. Ni siquiera decían algo de la resistencia, decían algo como ya viene el contragolpe. Éramos chicos, estábamos en el liceo y teníamos la osadía de esa edad. Casi todos éramos de San Bernardo. Allá había 2 terminales de buses y todos confluían en una plaza que se llamaba Guarela, que estaba al lado de los liceos. Yo iba a uno de ellos. Así es que se nos ocurrió con otro grupo rayar todas las micros con esto de que viene el contragolpe. No teníamos ni plumones, así es que con lápices de cera hacíamos los rayados. No podíamos ni siquiera conceptualizar el tema de levantar la mural. Solo sabíamos que algo había que hacer. Luego entré a filosofía a la católica. En ese tiempo hicimos hartas cosas. Era difícil a veces porque el partido era clandestino y estaba muy golpeado. Y una de las tareas tenía que ver con formar comité de resistencia y formamos varios allí. Había que dar conducción a esos grupos y mantenerlos, reunirse, informarlos, producir El Rebelde, nuestro periódico, venderlo, organizar acciones de propaganda. Una vez hicimos un rayado en la calle Regina Pasi, frente al Campo Oriente, y era un orgullo ver ese mural que decía algo así como la resistencia popular triunfará. Trabajamos con alquitrán, que es súper difícil de borrar. Había escasez de recursos y mucho control policial y militar en las calles. Pasaron cosas increíbles. Recuerdo que un día me encontré con un mapuche y me dijo que estaban desarmando el Instituto de Desarrollo Indígena que había hecho Allende. Y me dijo que había un montón de máquinas y mimeógrafos. Nos juntamos al frente de la Contraloría y me pasó uno. Eso para nosotros fue espectacular. Antes pasábamos imprimiendo toda la noche con un rodillo, compaginábamos a mano. En cambio con el mimeógrafo salía todo listo, llegar y corchetear. La necesidad nos empujaba a buscar y vivir con lo mínimo. No teníamos más recursos que lo que aportaba cada cual. Bueno, estamos cerrando este programa de hoy, jueves 10 de septiembre, pero no queremos hacerlo sin antes proponerles algunas actividades, lectura o, en fin, hacerles un pequeño regalo. Javi, tú querías comenzar, cuéntanos. Yo quería comenzar porque quiero recomendar un libro, aunque en realidad quiero extender la recomendación a una editorial completa, una editorial de editoras, de la que aquí además es parte nuestra querida Claudia Marchand y Gloria Elgueta, que no pudo estar hoy también, pero que estaba con nosotros. Y quiero recomendar en particular este libro, Paso de Pasajes, de Gilda Luongo, un libro de críticas feministas. Lo recomiendo mucho porque es un libro además que compila muchos textos de Gilda sobre literatura, cultura, política, habla de muchas cosas, bueno, como las feministas, que nos gusta hablar de todo. Y también quiero recomendar como extensivamente el catálogo de Tiempo Robado. Me parece que es una editorial de esas que faltan, una editorial de libros políticos, de libros que se preguntan sobre el presente, también sobre el pasado, y me parece también ese gesto que me encanta. Bueno, yo también participo del mundo de los libros, soy parte de la librería Proyección, también recomiendo la librería Proyección, pero quería detenerme en este gesto de hablar de editoras, ¿no? En un mundo además tan, por supuesto, como tantos otros del mundo de la cultura, como tomado muchas veces por figuras masculinas. Me parece que ese gesto de Tiempo Robado de editora es clave y celebro su existencia. Bueno, y se vienen grandes libros también, así que nada, un libro de Tiempo Robado de editoras, Paso de Pasajes, de Gilda Luongo. Pucha, qué bonito. Quiero decir que Gilda Luongo es una pensadora y escritora feminista muy importante. Ella formó tiempo también de La Morada, muchos años, y también de este proyecto de Radio Tierra, justamente, aportó también, así que valga muchísimo la recomendación, valga muchísimo el recuerdo de Gilda y su trabajo aún siempre en curso.
¿Quién es? Como dice Bueno, Gilda, un libro de amar, diríamos. ¿un libro qué? Un libro de amar, como dice la Un Gilda. libro de amar. Bueno, yo voy a hacer 2 recomendaciones. Les voy a recomendar un documental que está en Onda Media, www.ondamedia.cl, gratuito, ahí están todas películas chilenas, que se llama El hilo de Adriana, que es una película sobre una agente de la dictadura que está en este momento, creo que en Francia, y que lo hace su hija, o sea, su sobrina, perdón, porque ella es hermana de su madre, y Chile en este momento está pidiendo la extradición de ella. Y esta joven cineasta hace un seguimiento y le hace una serie de entrevistas a su tía y no puede creer que su tía haya hecho las atrocidades que hace. Incluso habla con su madre y la madre le dice, pero ¿cómo si nos educamos de la misma forma iba a hacer esas cosas? Bueno, y cómo ella se va dando cuenta, hace la película y ella cuenta, cuando comenta sobre su película, y dice, llega un momento en que yo tengo que tomar una decisión. Y ahora la directora de la película pertenece a los jóvenes que son parientes de genocida y que tienen una agrupación para luchar en contra de la violación a los derechos humanos. Les recomiendo mucho ondamedia.cl, El hilo de Adriana. Y como estamos en tema, además del 11 de septiembre, les voy a recomendar que en Editorial Catalonia se abrió una línea especial para los libros de Patricia Verdugo. Y le quiero recomendar este libro escrito por Patricia Verdugo y Carmen Hertz, Operación Siglo XXI, el atentado a Pinochet. ¿Cómo nos habría cambiado la vida? Bueno, los más viejos y las más viejas se acordarán dónde estaban en el momento que nos dijeron un atentado contra Pinochet, lo mataron. Bueno, habría sido diferente, no sabemos cómo, pero esta es la historia de ese atentado. O sea, fue diferente ya. ¿Quién sabe cómo habríamos estado si no se hubiera realizado tampoco? Fue diferente. Y podría ser tantas veces diferente. Fue como bastante grave la venganza, sí, murió un compañero mío de oficina, de trabajo, asesinaron a 13 balazos en la cabeza al Pepone, pero Pepe Carrasco hace pocos días fue todo esto además. Sí. Sí, ¿cómo saber qué habría pasado? No lo tenía como recomendación, pero me recuerda a esa película, un clásico, La doble vida de Verónica. Sí. Si doy un paso para afuera, me bajo acá, ¿qué pasa si sigo? Hay tantas vidas posibles y son las vidas que tenemos que recuperar, que tenemos la posibilidad histórica de recuperar, pero también las vidas que tenemos que recordar. Y hoy día no quiero recomendar ni un libro ni una película, quiero quiero invitar en realidad a que en esta época difícil, múltiplemente difícil, no dejemos mañana de lado nuestros ritos. Yo sé que hay mucha gente que ha llamado a no ir al estadio, a no ir a la Plaza de la Constitución, pero yo creo que son ritos fundamentales de nuestra historia. Con todos los cuidados, con todos los resguardos, pero también con toda la compañía, con toda la fuerza, con toda la valentía, con toda la solidaridad y con toda la memoria del futuro que tenemos que seguir construyendo. Así que los quiero invitar y las quiero invitar a que nos encontremos con nuestra velita en el estadio, porque no necesitamos un gran acto. El acto lo hacemos con nuestra presencia de recuerdo ahí. Y bueno, y eso entonces, nos vemos de nuevo el próximo jueves, porque este será nuestro horario para que los viernes se pueblen de nuevo en las calles y en las plazas de nuestro país. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, hasta el próximo jueves. Chao, chao. Chau. Chao, chao.